buenas tardes alumnos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 2. En esta clase vamos a ver el desarrollo tecnológico y el avance sin frenos de la tecnología a nivel mundial. Bien, esta unidad también hace referencia a los problemas concretos de la bioética, el control de la natalidad, la fecundación artificial, el sostenimiento de la vida a través de medios artificiales, el aborto, la eutanasia, la fase terminal de la enfermedad, la clonación y la donación de órganos y la herencia. Bien, el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico ha impactado en forma positiva y en prácticamente en todos los ámbitos de la humanidad, como la salud, la producción industrial, las telecomunicaciones, el transporte, el comercio, la industria militar y armamentística, la educación y las actividades cotidianas del hogar, etc. Hoy en día hay actividades que antes requerían esfuerzos por parte de la persona y hoy pueden ser realizadas muy fácilmente con una máquina o un artefacto, lo que trae consecuentemente ahorro en el tiempo, dinero y mayor eficacia en el desarrollo de los procesos. Pero no hablamos solo de la tecnología en las grandes industrias manufactureras, sino en todo ámbito, incluso del hogar. Por ejemplo, para poner un ejemplo, aparatos como la licuadora, la lavadora, que contribuyen al bienestar y ahorran tiempo. Todo esto gracias al desarrollo tecnológico. En pocas palabras podemos decir que el desarrollo tecnológico es un proceso continuo de capacitación de la población para la incorporación y apropiación y aplicación del conocimiento científico, lo generado a partir de esto. El desarrollo tecnológico implica la generación de destrezas y capacidades creadoras individuales y colectivas. Los principales objetivos que busca el desarrollo tecnológico es desarrollar el talento humano, desarrollar el potencial y capacidades creativas individuales y colectivas en materia científica y tecnológica, solucionar mediante el conocimiento científico los problemas locales y elevar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo esta la premisa fundamental de cualquier tipo de desarrollo, y hacer el uso racional de los recursos naturales y económicos y humanos e incorporarlos al desarrollo productivo. Agregar el valor a la producción de bienes y servicios, aumentando de esta manera el ingreso del país y contribuyendo a su desarrollo económico. Por otra parte, tenemos que desarrollar el tema del dilema bioético, que es toda situación en la que se da un conflicto entre los diferentes valores de las personas y las opciones de actuaciones disponibles. Por otra parte, vamos a ver, y en el tema que a nosotros nos compete, es un concepto de vida y el concepto de salud. La vida se refiere a la capacidad de nacer, de desarrollarse, de procrear y evolucionar y morir como personas. Significa el espacio del tiempo que transcurre desde la concepción hasta la muerte de la persona. Y la salud se dice que es una responsabilidad individual y social. Individual porque así debe hacerlo cada persona, y social porque responde a un principio constitucional. Y según la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como el bienestar físico, mental y afectivo. Algunos problemas concretos de la bioética. En estos lo vamos a resumir diciendo que son la regulación de los avances de la genética, y aquí incluye todo aquello que tenga vínculos con el nacimiento e incluso la clonación. O algunos
avances que pongan en riesgo el medio ambiente y el planeta Tierra. Se tiene que poner el control en las prácticas que pongan en peligro los hábitos naturales, como el aire, el agua, y así como también como para limitar todo lo que conlleve al calentamiento global. Las regulaciones en aquellos avances y conocimientos que tengan que ver con la procreación. Y esto incluye el aborto, los métodos anticonceptivos, la fecundación asistida y las regulaciones natales. Y la regulación en los centros de salud. Esto tiene que ver con las prácticas como la eutanasia, paliativos e incluso de los cuidados que se otorgan a personas que se encuentran en terapia intensiva. Por otra parte, vemos el control de la natalidad, también conocido como anticoncepción. Está diseñado para prevenir el embarazo. Otros lo llaman también paternidad responsable. Los métodos de anticoncepción se puede trabajar de varias formas. Los primeros es impedir que el espermatozoide lleguen a los óvulos, y estos tipos incluyen los condones, las diafragmas, los capuchones, las cubiertas cervicales y esponjas anticonceptivas. Los segundos, que es para evitar que los ovarios de la mujer liberen óvulos y puedan ser fertilizados. Estos tipos incluyen pérdidas anticonceptivas, parches, inyecciones, anillos vaginales, anticonceptivos de emergencia y los dispositivos intrauterinos que se implantan en el útero y pueden mantenerse en su lugar por varios años. La esterilización es la que impide en forma permanente que una mujer quede embarazada o que un hombre sea capaz de embarazar a una mujer. Su opción de control de la natalidad depende de varios factores, y estos incluyen su salud, la frecuencia de su actividad sexual, el número de parejas sexuales y el deseo de tener hijos o no. Por otra parte, también vemos la inseminación artificial, que es una técnica de reproducción asistida que consiste en introducir espermatozoides procedentes de la muestra de un semen en el útero. El día de ovulación se colocan dentro del útero mediante una fina cánula y se introduce a través del cuello del útero, que se inyecta sin molestia alguna para la mujer. Se trata de un proceso seguro y sencillo e indoloro, que no requiere ni reposo y es similar a una revisión ginecológica. El aborto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. También se dice que es un método médico que termina con el embarazo y se diferencia de un parto prematuro o pretérmino, pues este último sobrevive el feto. Y hay dos tipos de embarazo, de las cuales podemos decir que el primero es el aborto inducido, que es aquel provocado con el objetivo de eliminar el feto, ya sea con asistencia médica o sin ella, y se calcula que cerca de 46 millones de mujeres al año recurren a esta práctica en todo el mundo. De ese total, cerca de 20 millones practican abortos inseguros y que ponen en riesgo la vida de la mujer. Por otra parte, podemos decir que el aborto terapéutico se justifica a partir de la intención de preservar la vida de la madre, que en el caso de continuar el embarazo o de producirse el nacimiento, podría estar en riesgo de vida. Este tipo de aborto también es ordenado por un médico cuando el bebé por nacer tiene una enfermedad genética o congénita. El aborto legal, según surge del Código Penal en el artículo 85, dice que el que causara un aborto será reprimido: 1. Con reclusión o prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere surgido de la muerte de la mujer. Y 2. Con reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer. Y el máximo de pena se elevará de 6 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Por otra parte,
El artículo 86 del Código Penal dice que incurrirán en penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperar a causarle. El aborto, practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, solo no es punible si se ha sido hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, o si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y segundo, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal será requerido para el aborto. En este caso, vamos a ver la eutanasia. La eutanasia se dice que es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar el sufrimiento y el dolor en el ser humano. La eutanasia es acabar con la vida de mucho sufrimiento y dolor. En un sentido más contemporáneo y restringido, la eutanasia es aquel procedimiento voluntario, intencionado, estudiado, consciente que realiza un médico para acelerar la muerte de un paciente terminal de algún padecimiento incurable, a solicitud consciente y estudiada y deliberada del enfermo o sus familiares, quienes plenamente enterados que no existe tratamiento curativo para la dolencia, le solicitan al médico que lo realice sobre el paciente para así dar fin con el dolor y el sufrimiento. Vamos a ver las clases de eutanasia que según el accionar médico pueden ser. La eutanasia directa, cuando las acciones que se realizan sobre el enfermo tienen la intención de provocar su muerte, y pueden considerarse aquí dos subtipos. La eutanasia activa, directa activa, cuando se ocasiona la muerte del enfermo administrándole sustancias letales. Y la eutanasia pasiva, que es cuando se procede por omisión, es decir, se suspende o no se inicia el tratamiento de una complicación, o se suspende el uso de instrumentos que permiten mantenerlo con vida. La eutanasia indirecta es aquella que cuando no se tiene como intención acortar la vida del paciente, sino aliviar el sufrimiento. Así, por ejemplo, cuando se administran ciertos analgésicos que no curan ni solo contribuyen a los dolores, sino que implican también, a manera de efecto secundario, una abreviación de la vida. La eutanasia indirecta se divide en eutanasia voluntaria y en eutanasia no voluntaria. La eutanasia voluntaria es cuando un individuo que tiene las capacidades físicas y mentales para pedir que le ayuden a morir. Y la eutanasia no voluntaria es cuando el individuo no posee las capacidades físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir para oponerse, y es sometido a la eutanasia sin saber cuál habría sido su voluntad. En Argentina, a nivel local y en el 2012 se aprobó la ley conocida como la muerte digna, que apunta a modificar las normas vigentes hasta ese momento en relación a los derechos del paciente. Así, en su primer artículo asegura que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos y biológicos, con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Además, señala que los niños o niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los procesos de términos que la ley 26.061 y a los fines de tomar una decisión sobre terapias o procedimientos médicos biológicos que involucren su vida y su salud. Es así que se puede afirmar que el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, y se encuentre en un estado terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. En este sentido, también podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación
cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de este estadio terminal o irreversible o incurable. A partir de su sanción se entiende por consentimiento informado la declaración de la voluntad fehaciente y efectuada por el paciente o por sus representantes legales. También podemos decir que los pacientes con una enfermedad terminal vemos que es un procedimiento por lo que la ley lo ha legislado, que es la ley de la muerte digna, en la ley 26.599 desde mayo del 2012. Las legislaciones de las prácticas relacionadas al fin de la vida de los pacientes terminales desde el punto de vista ético implicaría un fondo en la concepción del deber profesional médico. Pero en Argentina, las discusiones sobre las prácticas relacionadas al fin de la vida de los pacientes terminales es muy limitada. Sin embargo, existe cierta evidencia que muestra que las mismas se encontrarían difundidas por más que no existe un marco jurídico que las avale. Y esto implica que, ante todo, una solicitud de eutanasia, la respuesta podría ser diferente según la escala de valores y la propia convicción del médico que la reciba. Ante lo innegable del hecho en nuestro país, resulta imperiosa la necesidad de iniciar un profundo debate. La fase terminal de la enfermedad es otro de los puntos que vamos a ver. El paciente o enfermo terminal es un término médico que indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada de manera adecuada y se espera como resultado la muerte del paciente dentro de un periodo corto de tiempo. Este término es más comúnmente utilizado para las enfermedades degenerativas como el cáncer o las enfermedades pulmonares o cardíacas avanzadas. Esta expresión se popularizó en el siglo XX para indicar una enfermedad eventualmente que terminará con la vida de la persona. Cada paciente reaccionará de manera diferente ante la noticia que sufre una enfermedad terminal. En general, todos los pacientes se ha podido estudiar que pasan por 5 etapas. La primera es la negación. Es solamente una defensa temporal del individuo. Este sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad aumentada de situaciones que son dejados para después de la muerte. Y la ira, el individuo reconoce que la negación no puede continuar. Debido a la ira, esta persona es difícil de ser cuidada y debido a sus sentimientos de ira y de envidia. Cualquier individuo simboliza la vida o energía que es sujeto y proyectado de resentimiento y envidia. La negociación, que involucra la esperanza de que el individuo puede, de alguna manera, posponer o retrasar la muerte. La depresión, que empieza por entender la certeza de muerte. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. La aceptación, que es la etapa final, que llega con la paz y la comprensión de que la muerte está acercándose. Y generalmente la persona que en esta etapa quiere que la dejen sola y además de los sentimientos y el dolor físico que pueden desaparecer. En esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte. Otra de las cosas que vamos a ver en esta unidad es la clonación. La clonación es el proceso mediante el cual, de manera no sexual, se obtienen células, dos células o moléculas u organismos idénticos, ya desarrollados. Un clon es un organismo copia en cuanto a su genética. La clonación parte de 3 conceptos principales. La clonación parte de un organismo ya desarrollado que busca ser una copia exacta de ese organismo. Dicha copia se obtiene mediante una forma no sexual, ya que no permite realizar copias idénticas por la diversidad de la naturaleza. Lo primero que se clona son las células y lo que se necesita es la secuencia del ADN del organismo. Por lo tanto, va a haber
una clonación molecular, como por ejemplo que es utilizada para experimentos biológicos, como por ejemplo la producción masiva de proteínas. En 1997 fue un suceso de conocimiento mundial la clonación de un mamífero, como la oveja llamada Dolly, que trajo como controversia en todo el mundo. Por un lado, una gran admiración y por otro, un fuerte rechazo y crítica. De todos modos, la clonación en plantas ya era conocida siglos antes. La clonación en seres humanos fue prohibida por la UNESCO en 1997. Se aprobó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y en su artículo 11 dispone claramente que no deben permitirse en los países las prácticas contrarias a la dignidad del ser humano y esto incluye la clonación. Por otra parte, vamos a ver algunos fines de la clonación. En los animales, mejorar la fertilidad de las especies e investigación. La investigación de enfermedades para conseguir posibles curas. Mejorar la producción de medicamentos y realizar trasplantes de órganos. Vamos a ver también la donación de los órganos. Este tema, que es muy frecuente en nuestra salud ya, vamos a decir que la donación de los órganos toma órganos, tejidos sanos de una persona para ser trasplantados en otras. Los especialistas dicen que los órganos de una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas. Los órganos que se pueden donar incluyen órganos internos, como por ejemplo riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, hueso, médula ósea, córneas. La mayoría de las donaciones de órganos y tejidos ocurre cuando el donante fallece, pero en algunos casos pueden ser donados en vida. Los donantes pueden ser personas de todas las edades y orígenes. Si es menor de 18 años, sus padres o su tutor pueden ser personas de todas las pueden ser autorizarles a ser donantes. Y si es mayor de 18 años, puede indicar que pueda ser donante firmado en una tarjeta de donantes, pero también comunicarle su deseo a su familia. La donación de órganos es la remoción de órganos o tejidos del cuerpo de una persona que ha muerto recientemente o de un donante vivo, con el propósito de realizar un trasplante. Los órganos y tejidos son extirpados, son procedimientos similares a una cirugía. Personas de todas las edades pueden ser donantes. Las leyes de los diferentes tipos de países permiten que donantes potenciales acepten o nieguen la donación. Y que pueden dar lugar a un mayor riesgo de contagio de enfermedades infecciosas a partir de pacientes más críticos. El Instituto Nacional Central Único y Coordinador de Ablación e Implante, el INCUCAI, es el organismo que impulsa, normaliza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina. Y actúa en las provincias argentinas junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la población el acceso transparente y equitativo de trasplante. El INCUCAI es un ente descentralizado dependiente de la Secretaría de Políticas y Regulación de Institutos del Ministerio de Salud en Argentina. Sus acciones se orientan a dar cumplimiento al efectivo de la Ley de Trasplante de Órgano, normativa que establece las líneas de su funcionamiento para satisfacer la demanda de los pacientes que esperan un trasplante. La misión del INCUCAI es, por lo tanto, promover, regular y coordinar las actividades relacionadas con la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina, garantizando la equidad y calidad. La visión apunta a construir el sistema inserto en la estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas a las múltiples demandas de los trasplantes, sustentando por la confianza y la actitud positiva de la comunidad hacia la donación.
En el año 2014, se mantenía la Argentina como líder entre los países de la región en materia de trasplante de órganos por millones de habitantes, liderando las estadísticas en trasplantes cardíacos, pancreáticos e intestinales. La ley que regula es una norma dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo cumplimiento conlleva una sanción. Las leyes son normas que regulan la convivencia humana y social de la nación, y en el Boletín Oficial, la reglamentación de la Ley 27.447, la conocida como la Ley Justina, la norma tiene como objeto la regulación de las actividades vinculadas a la obtención y utilización de los órganos, tejidos y células de origen humana. Dicha reglamentación se encuentra destinada a regular ciertos aspectos operativos que hacen a la aplicación mencionada de la norma, y fue elaborada con la participación de la Sociedad Argentina de Trasplantes, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Nefrología, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Neurología Argentina y la Comisión Federal de Trasplantes. La Ley Justina, o Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, la número 27.447, regula las actividades a la obtención y utilización de órganos y tejidos y células de origen humano en Argentina. A partir de esta ley, dice que todas las personas mayores de edad son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria. Entonces, es posible que todas las personas son donantes de órganos. El INCUCAI y el RENAPER son en los registros civiles los organismos provinciales de ablación e implante, y en la reglamentación que no está estipulado qué harán si un familiar se niega y se realiza la ablación. Ante la consulta de cómo actuarán los familiares, dice que la ley responde y respeta la manifestación expresa, ya sea negativa o afirmativa, que ha realizado la persona en vida. El ámbito de aplicación de la ley dice que serán prácticas concernientes a trasplantes de corazón, vasos y estructuras valvulares y otros tejidos cardíacos, como el pulmón, hígado, páncreas, intestino, riñón y útero. ¿Quién es la autoridad de aplicación? Solo el INCUCAI, como está estipulado por la Ley 26.928, también que protege a las personas trasplantadas. Con esto, alumnos, habremos terminado la unidad número 2 y viendo un pantallazo general de los temas que ella contiene. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.